Siguiente ciudadano, buenas noches. Estamos en vivo, adelante. Esto es Hable el Pueblo. Nosotros somos los facilitadores para que los verdaderos protagonistas hablen. Buenas noches. Adelante, amigo, ¿lo escuchamos? Bien, hay una línea que se ha quedado trabada. Vamos con la siguiente. Adelante, esto es Hable el Pueblo. Señor Romero, ¿cómo está? ¿Qué tal, señor? Con mi comentario, yo tengo algunos criterios, mire, y qué está pasando en la realidad, mire. La educación, la cultura y el deporte están relacionados. Pero para la televisión neoliberal, eso no da plata. Lo que da plata es la apología del crimen, el asesinato, el vicio. Eso en psicología se llama comportamiento aprendido. O sea, te programan por 10 años y tu cerebro se acostumbra a eso como una droga. Eso es lo que está pasando. Por eso ha habido descuido en lo que se llama educación. Cuando se trata de educación, tiene que involucrar la cultura y el deporte. La cultura es historia, es tradición, es desarrollo. La cultura de la comida, la megadiversidad que tenemos en la selva, todo eso. Vivimos de espaldas a la realidad que es el Perú. No somos europeos. Nosotros tenemos un Ande, tenemos sierra, tenemos selva, pero también, sobre todo, tenemos que cuidar la salud mental de los pobladores. Y eso es una defensa nacional. Según la ley debe defenderse la salud física, mental de la población y los recursos naturales. Amigo, permítame. No. Permítame, usted ha dicho un concepto de psicología muy claro, conducta aprendida. ¿Qué pasa, señor, cuando los niños ven esos noticieros que sacan los cuchillos ensangrentados, los cadáveres en el piso, los suicidios, las mujeres golpeadas, masacradas? ¿Qué está pasando con esos noticieros y los hogares del Perú? Bueno, el niño se acostumbra a ver eso como algo normal y natural. Entonces, cuando no le dan el gusto de lo que quiere hacer, puede reaccionar contra su padre, contra su madre, y después cuando es adulto, de repente un momento crítico puede volver a repetir. Entonces, ¿por qué? Porque se le ha enseñado que eso es bueno para ellos, pero eso es malo. Entonces su pensamiento no razona como una persona que debe ser, que se va al desarrollo, al progreso. Entonces adquiere costumbres contrarias a lo que debe ser. Por ejemplo, uno quiere ser un buen profesional. La persona que aprende mal quiere ser un gran narcotraficante, un gran delincuente, y eso es algo ilógico, ¿no? Pero eso debe cuidar el Estado, porque es su política de la salud mental. Y eso los psicólogos lo saben, ¿no? Por eso debe aplicar, pedirse que se haga una reforma también en esto, que la psicología intervenga en los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que favorezcan el desarrollo de la mente del peruano. Uno no sabe hasta dónde puede llegar hasta que lo hace, pero siempre y cuando tenga la capacidad para hacerlo. Pero si de niño te quitan la capacidad con drogas, con vicios, falta de deportes, ¿qué futuro tenemos nosotros? Por eso es importante que la educación, la cultura, el deporte estén relacionados y que sean la base del desarrollo de un país. Y para eso tiene que también intervenir la universidad. En Estados Unidos, otro país, la universidad es la que parte en todo el origen para el desarrollo de un país. Que se convoque esto a partir de ahora. Gracias, amigo, por su participación. Hay más ciudadanos en la línea, realmente una cantidad enorme de comentaristas que ingresan y le damos la oportunidad. Buenas noches. Estamos en vivo, amigo. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? En primer lugar, permítanme felicitarlos porque al fin tenemos en la televisión peruana algo que vale la pena ver. Yo me llamo Hans Firvas, soy miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, tengo más de 30 años de periodista acá en el Perú y quería compartir con ustedes alguna inquietud que tengo con respecto al Acuerdo Nacional. Adelante, Hans. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresar mi opinión en su sintonizado programa por gente que realmente busca algo positivo del país, ¿no? Mira, yo creo que el Acuerdo Nacional ha obviado algo muy importante para el futuro del país, que es tomar en cuenta como puntos principales lo que es la educación, la niñez y el deporte. Todos sabemos que el futuro del país está basado en que los niños, cuando están en la etapa principal de su desarrollo mental, psicológico y físico, es cuando tienen 6, 7, 8, 9 años de edad. Creo que el punto más principal que debería tener un acuerdo nacional, porque no queremos cosas a corto plazo, sino asuntos que solucionen nuestra crisis a un mediano plazo, ¿no? La corrupción es parte de ella, una mala educación, una falta de desfogar nuestras cosas interiores con el deporte, ¿no? Que muchas veces el deporte une a las familias, y las familias tú sabes que son el cimiento de la sociedad.
Entonces yo creo que ahí está el problema fundamental de este acuerdo nacional, ¿no? Que no pone como punto prioritario lo que nos espera a los peruanos en los próximos años, que es poner todo nuestro esfuerzo en la juventud, en los niños. Y te cuento que, por ejemplo, existe un profesor de educación física por cada 1.700 alumnos de primaria. Entonces, si hablamos de un dato estadístico como este, creo que ni siquiera en los países africanos más pobres tenemos cifras similares, ¿no? Hemos venido de las Olimpiadas, mientras que Brasil invierte $500 millones para la preparación de sus atletas, nosotros invertimos $780 mil. Entonces, el deporte sigue siendo la última rueda del coche, pero hay que apostar en el deporte de abajo, crear canteras y trabajar a largo plazo y no permitir que la prensa intervenga con resultados inmediatos, ¿no? Que no busquemos eso, busquemos cambiar por completo el timón del país y busquemos la preocupación abajo, ¿no? Donde está el futuro del Perú. Más bien, discúlpame que me haya excedido. No te preocupes, Hans. Hans, te agradecemos. Cuando gustes, siempre estará abierta la línea telefónica para ti. Un abrazo. Fíjense, amigos televidentes y amigos del panel, esta declaración, una de las tantas declaraciones del Acuerdo Nacional, esta es del 22 de julio del 2002, dice así, ya casi cerrando la redacción tan bonita de este documento, en testimonio de lo cual dice, este Acuerdo Nacional que ahora suscribimos tiene carácter vinculante y quedará abierto a la adhesión de otras fuerzas políticas y organizaciones sociales, comprometiéndonos a observarlo y cumplirlo durante los próximos 20 años. Fíjense, tiene carácter vinculante. Bombardeemos con cartas, señoras y señores, al Acuerdo Nacional en este momento. Con documentos, cartas, hay que decirle todos aquellos elementos de injusticia que hay en nuestro país. Los abusos de grupos dominantes, de cogollos que se han juntado para manejar el rating, para manejar la publicidad estatal. Vamos a bombardear con cartas, amigos televidentes, al Acuerdo Nacional para que despierten estos señores bien aceitados en sus escritorios. Y por supuesto, hablando de cultura, aquí nuestro amigo Jorge Zabaleta Alegre presenta un artículo en El Peruano, La Biblioteca, el secreto de la educación. Los amigos de las bibliotecas de nuestro país son muy pocos. ¿Quién les da espacio a ellos? Usted tiene su biblioteca, trátela con cariño, amigo, y si no la tiene, forme una biblioteca en casa e inculque leer, el apoyo a la lectura, comenzando por nuestros hijos. Vamos con nuestro panel. Julio Heredia. Mira, el doctor Vargas Saya nos hacía reflexionar sobre lo que sería una sociedad, digamos, lánguida, que no reacciona frente a estas taras, a estas derivas. Yo creo que tiene razón en parte, pero que hay un sector de la población bastante importante que está cansado y que reacciona. Lo que pasa es que si los medios que le permiten la participación son cada vez menos, obviamente esta voz se escucha también de manera esporádica. Obviamente tenemos, gracias a Dios, este medio de RBC, y creo que hay algunos otros, hay mucha participación en Internet, por ejemplo, ¿no? Hay jóvenes que han creado sus emisoras radiales, radios, blogs, etcétera, donde hay una expresión muy importante de hartazgo y que revelan una población, por lo menos en el sector juvenil, que no es, digamos, absolutamente para nada miope respecto de estas cosas que deben denunciarse y superarse. Entonces, cuando decía también uno de los oyentes que tenemos un trabajo que hacer allí en las generaciones que están en plena formación, pues tiene toda la razón, ¿no? Es con los jóvenes que hay que interactuar. Canales como este, por ejemplo, sería magnífico que pudieran abrirle sus puertas, darle pantalla a esa legión de jóvenes creadores que hay en nuestro medio. Claro. Músicos que hacen graffiti, que hacen teatro, y no estamos hablando de las capas más favorecidas de la sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, de Lima Norte, de Lima Sur, de provincias. En provincia también hay canales, por ejemplo, pequeños que hacen mucho esfuerzo para presentar una programación alternativa, ¿no? Para combatir esta televisión basura. Correcto. Doctor Fernando Urbina. Bueno, el Acuerdo Nacional
el día de hoy ha tenido una voluntad política positiva del presidente, pero esperemos que no solo se quede en la foto o en la anécdota de que se reunió el presidente con los dos expresidentes. En la historia del Perú son pocos los espacios de diálogo que han habido, poquísimos. En realidad, prácticamente nuestra historia republicana es una historia de dictaduras, es una historia de imposiciones y de proyectos frustrados, ¿no? Proyectos políticos abortados. Hay que rescatar el diálogo, esa es una gran lección, un diálogo social y político. Esa ha sido la falta de coherencia del Acuerdo Nacional. Ha faltado el diálogo social, socializarlo más a nivel nacional, vincularlo en forma obligatoria a las políticas públicas, no ha habido esto, darle una prioridad, como dijo muy bien el amigo de la Sociedad Interamericana de Prensa, en una agenda de mediano plazo. ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está la niñez? Esa es nuestra principal prioridad y no está reflejada como debería estar reflejada en las políticas públicas y impulsada por el Acuerdo Nacional. Ha faltado esa coherencia, ha faltado voluntad política. Esperemos que haya algún paso adelante y que viva el diálogo político y social. Bien, en este documento los que firmaron el Acuerdo Nacional decían que vamos a cumplir en los próximos 20 años y que esto es vinculante. Pues bien, ya pasaron 10 años y no han cumplido. Ojalá en los próximos 10 años lo cumplan. Doctor Héctor Vargas Aya. Un distinguido televidente ha hecho mención a la universidad. Y esto nos permite repetir una vez más que precisamente en el país la universidad peruana está totalmente aislada del desarrollo nacional. Es una isla la universidad, dedicada solo, exclusivamente, con alguna excepción, a fabricar títulos. Pero no está vinculada con la salud, con los hospitales, con los nosocomios, con los centros de desarrollo, con la industria, con el agro. No, el país camina por su lado y la universidad por otro lado, cosa que no existe en los países desarrollados. En cuanto se refiere a los acuerdos, más de una vez uno de los principales acuerdos entre la lucha por combatir la corrupción está, por ejemplo, la lucha por combatir el narcotráfico. Y se ha gastado miles de millones y sigue gastando en eso. Yo no sé si se invierte de verdad y en forma legítima, porque cuanto más se ha luchado contra el narcotráfico, en el Perú el narcotráfico ha seguido avanzando, venciendo a esa famosa lucha entre comillas. Por lo pronto, ya este año se ha convertido el Perú en el primer productor de cocaína en el mundo. Y se dice que se va a disminuir las áreas de cultivo de coca en el Perú. Sin embargo, acaba de salir unos reportajes recientes, hace una cosa de 48 horas, que ya inclusive en el gran departamento de Loreto, en la región amazónica, se ha descubierto en la provincia, solo en la provincia de Maricar Castillas, 7.000 hectáreas de coca que están favoreciendo los narcotraficantes de Colombia y Brasil. Es decir, que este país, los acuerdos se hacen por un lado y bueno, pero los pecados y los delitos marchan tranquilamente sin ningún control. Bien, vamos a ir, amigos, a los titulares, vamos a regresar con las conclusiones de este tema para que nuestros protagonistas no se queden solo en la protesta. Después vamos a tocar una pregunta, un tema pregunta que tiene que ver con la propuesta.